En este video agregaremos la máquina de estados a nuestro jugador. Antes de empezar con este tutorial, necesitas tener el script de la máquina de estados que creamos en esta serie de videos. Pero no tienes que ver todos los videos, solo tienes que ver hasta que tengamos la máquina de estados en la versión 1.0, lo cual logramos antes del video 5. Agregar la máquina de estados a nuestro proyecto. Ya que tenemos el script de la máquina de estados, seleccionamos la raíz de nuestros archivos. Después nos dirigimos al proyecto que tiene la máquina de estados. Como la máquina de estados se encuentra en la raíz del proyecto, debemos agregarla en la misma ruta, ya que si no lo hacemos obtendremos varios errores. Así que seleccionamos la carpeta que tiene la máquina de estados y la arrastramos a la raíz de nuestro proyecto. Y como puedes ver, se agregó correctamente. Ahora abriremos el script para verificar que tenemos la versión 1.0. Ya que confirmamos que tenemos esa versión, podemos mover nuestra máquina de estados a cualquier parte. Como la vamos a reutilizar varias veces, vamos a dirigirnos a la raíz del proyecto y crearemos una carpeta llamada Components. Después cerraremos este script para que no ocurra ningún error. Y finalmente, moveremos la máquina de estados dentro de la carpeta Components. Agregar la máquina de estados a nuestro player. Para agregar la máquina de estados a nuestro player, damos clic en este icono. Usamos el buscador para encontrarla más fácilmente y la seleccionamos. Finalmente, damos clic en Crear. Ahora vamos a agregar un script al player, así que lo seleccionamos y damos clic en este icono. Se nos abrirá la siguiente ventana para crear nuestro script, pero antes de hacerlo daremos clic en este icono. Damos clic derecho, y creamos una nueva carpeta llamada Scripts. Después damos clic en Open. Y finalmente, damos clic en Crear. Como puedes ver, ahora que hemos separado los scripts de otros archivos, tenemos mejor organizado nuestro proyecto. Ahora vamos a borrar todo el código innecesario de nuestro script. Y después, nombraremos a esta clase como player. Finalmente, arrastramos el nodo de la máquina de estados a nuestro script, pero antes de soltarlo, presionamos la tecla Control para que nos agregue el autocompletado. Como estamos usando la versión 4.1 no se nos agregó el tipado, así que lo agregaremos de la siguiente forma. Y al final agregaremos la palabra as, seguido del nombre de la clase. Crear la clase padre de los estados. Nos dirigimos a la carpeta de los scripts, y creamos un nuevo script. Lo llamaremos player-state, y después damos clic en Crear. Ahora borraremos todo el código innecesario de este script, y después, nombraremos a esta clase como player-state. Como recordarás, la máquina de estados necesita dos variables. La primera variable se llama stateMachine, así que la creamos de la siguiente forma. En esta variable, se guarda automáticamente el nodo de la máquina de estados. La segunda variable que se necesita, es una que se llame node, así que la creamos de la siguiente forma. Esta variable sirve para almacenar el nodo principal que vamos a controlar, en este caso, será el nodo player top-down. Y le agregaremos el tipado de tipo player, porque así se llama la clase del nodo principal. Como puedes notar, para que nos sea más fácil identificar que estamos controlando el nodo player, hemos creado la variable player. Y esta variable, tiene el mismo valor y el mismo tipo que la variable node. La máquina de estados también necesita la función enter, así que la creamos. Recuerda que esta función, sobreescribe la función ready. Ya que tenemos todo listo, guardaremos el proyecto para que el editor reconozca esta clase. Para tener mejor organizados nuestros estados, nos dirigimos a la carpeta de scripts, y creamos una nueva carpeta llamada states. Finalmente, arrastramos el script que acabamos de crear dentro de esta carpeta. Crear el estado idle.
Para crear el estado idle, damos clic en el siguiente icono, después seleccionamos el primer nodo blanco y finalmente damos clic en crear. Después damos doble clic en el nombre del nodo y cambiamos su nombre por PlayerStateArrow. Ahora agregaremos un script dando clic en el siguiente icono. Para escoger dónde se guardará, damos clic en este icono. Lo guardaremos dentro de la carpeta States y damos clic en Open. Ahora cambiaremos su nombre usando minúsculas y reemplazaremos los espacios en blanco con un guión bajo. Finalmente, damos clic en Crear. Ahora borraremos todo el código innecesario de este script. Y en lugar de heredar de la clase Node, vamos a heredar de la clase PlayerState. Recuerda que esta clase se debe llamar igual que la clase padre que acabamos de crear. Para probar que funciona, agregaremos la función enter y mostraremos el siguiente mensaje en consola. Recuerda que los estados deben ir dentro de la máquina de estados, así que moveremos este nodo dentro del nodo de la máquina de estados. Ahora seleccionamos el nodo de la máquina de estados y damos clic en la propiedad de Initial State para escoger el estado que se ejecutará por defecto. Seleccionamos el estado idle y damos clic en OK. Ya que tenemos todo listo, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, nos muestra el mensaje que agregamos en el estado idle. Y también nos muestra el siguiente mensaje, porque tenemos el modo debug activado en el nodo de la máquina de estados. Crear el estado walk. Para crear el estado walk, damos clic en el siguiente icono, después seleccionamos el primer nodo blanco y finalmente damos clic en crear. Después damos doble clic en el nombre del nodo y cambiamos su nombre por PlayerStateWalk. Ahora agregaremos un script dando clic en el siguiente icono. Para escoger dónde se guardará el script, damos clic en este icono. Lo guardaremos dentro de la carpeta States y damos clic en Open. Ahora cambiaremos su nombre usando minúsculas y reemplazaremos los espacios en blanco con un guión bajo. Finalmente, damos clic en Crear. Después borraremos todo el código innecesario de este script. Y en lugar de heredar de la clase Node, vamos a heredar de la clase PlayerState. Para probar que funciona, agregaremos la función enter y mostraremos el siguiente mensaje en consola. Para activar este estado, nos dirigimos al script del estado idle y agregamos el siguiente código. Recuerda que aquí estamos usando la función process, pero sin el guión bajo, para simular la función process original. Después, usamos la siguiente sentencia para preguntar si estamos presionando la tecla derecha. Y si la estamos presionando, se ejecutará el siguiente código, con el cual accedemos a la máquina de estados y a su método changeTo, que sirve para cambiar de estado. Recuerda que este método recibe por parámetro el nombre del nuevo estado, así que cambiaremos al estado walk. Ahora nos dirigimos al script del estado walk y agregamos el siguiente código. Aquí también usaremos la función process y dentro agregaremos una sentencia if para preguntar si estamos presionando la tecla enter o la tecla de espacio. Y si la estamos presionando, se ejecutará el siguiente código, con el cual accedemos a la máquina de estados y a su método changeTo, que sirve para cambiar al estado idle. Para probar que funciona, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, iniciamos en el estado idle, pero si presionamos la tecla derecha, cambiamos al estado walk. Y si presionamos la tecla enter, volvemos al estado idle, así que nuestro código está funcionando correctamente. Con esto, ya podemos agregar las animaciones y movimiento a nuestro personaje. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.